Hola, buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Hola, Hola, buenas bien, noches, bien, señor. Hola, Sandrita, hola, buenas noches. Bienvenidos Hola, todos. buenas noches, sí te escuchamos. gracias, igual. Se Muchas escucha gracias muy por la bien, confirmación. Sandra. Muchas gracias por la confirmación. Les doy un saludo a todos. Me excuso porque me atrasé unos par de minuticos, pero bueno, ya restablecí la conexión. Les doy la bienvenida, los saludo, los invito a que enciendan sus cámaras como siempre para que nos podamos ver. Don Pedro, bienvenido. Por ahí lo vi que estuvo también participando en el taller del sábado. Bueno, les cuento que les reitero la información del link de asistencias, que siempre pues al final se generan algunas dudas al respecto. Lo adjunto por medio del chat, por un mensajito que aparece subrayado en azul. Ustedes solamente le dan ahí link y diligencian la información, que realmente pues la información es más bien muy largo. Un momento apago estos micrófonos para que no escuchemos estas interrupciones. Listo, doña María Emma. Y bueno, pues como siempre les extiendo un saludo de parte pues del doctor Ramón, que siempre para él es muy importante permanecer pues con ese contacto con las familias. Tenemos un tema muy especial, las familias de nuestros pacientes de cuidados especiales a veces nos piden pues unos temas que son muy específicos y por las votaciones pues que hemos hecho por el chat, por medio del correo y por los mensajes que ustedes que han enviado, tenemos entonces para hoy el tema de alimentación en pacientes con autismo. Está a cargo de Carolina Rincón, que es practicante de nutrición de la institución, y tenemos también el soporte de Alejandro Restrepo, que es nutricionista nuestro, que ya pues varios de ustedes lo conocen, que nos va a dar pues como apoyo también al finalizar en el momento de las preguntas. Entonces, bueno, para no demorarnos más, Carolina Rincón, bienvenida, compañera. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Caro, sí, te Carolina. escucho bien. Listo, entonces buenas noches. En este espacio les hablaré de la alimentación en pacientes con espectro autista. Entonces, inicialmente les voy a hablar sobre el plato saludable de la familia colombiana. Este plato fue elaborado en conjunto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el año 2015. Y fue un plato elaborado teniendo en cuenta principalmente pues como las costumbres, la cultura y toda la disponibilidad de alimentos con los que cuenta el país. Y fue dirigida a la población sana mayor de 2 años. Este plato lo dividieron en 6 grupos de alimentos y fue distribuido de acuerdo al grupo de alimento. Entonces estaban las frutas y verduras, azúcares, carnes, huevos y leguminosas, grasas, aceites, también los lácteos y los derivados y los cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Entonces, las partes más grandes del plato están conformados por las frutas y las verduras y las raíces, los tubérculos. Entonces, en la parte verde vamos a encontrar lo que son las frutas y las verduras, que a pesar de Colombia tener bastante disponibilidad de las frutas y verduras, se considera bajo consumidor de este grupo de alimentos. Y lo ideal es que, por ejemplo, las frutas las consumamos enteras por el aprovechamiento que puede tener el cuerpo de todos los nutrientes. En el caso de los vegetales, es importante que se consuman con un tiempo de cocción corto para evitar la pérdida de nutrientes. Es muy importante consumir este grupo de alimentos porque este contiene nutrientes que son esenciales para el organismo y que pueden contener lo que son fibras, vitaminas, agua, minerales y algunas sustancias antioxidantes que son las que pueden ayudar a prevenir algunos tipos de daños en las células. Además, las frutas y verduras no contienen colesterol y aportan pocas calorías. En la parte amarilla vamos a encontrar lo que son los cereales, los tubérculos, las raíces y los plátanos. Y es muy común escuchar que este grupo no lo debemos de consumir, que engordan mucho, pero se debe tener en cuenta que si la alimentación es un equilibrio y es balanceada, ningún alimento por sí solo puede ser clasificado como bueno o malo.
Y es muy importante consumir este grupo de alimentos porque es la principal fuente de energía que el cerebro y que el cuerpo va a utilizar para todas las actividades diarias como son caminar, bailar, hacer ejercicio, estudiar, entre otras funciones. En la parte azul tenemos lo que son los lácteos y las derivadas. Y se encuentra que en la población colombiana hay muchas deficiencias de calcio, y lo cual ha llevado como a enfermedades como la osteoporosis. Entonces, por eso es súper importante consumir los productos lácteos para facilitar la absorción de este nutriente. En la parte naranja tenemos lo que son las carnes, los huevos, las leguminosas secas. Entonces, ese grupo de alimentos es característico por ser rico en proteínas y tienen funciones súper importantes. Por ejemplo, ayudan a fortalecer y a mantener los huesos y la piel. También reducen el riesgo de degradación muscular, realizan gran parte de trabajo de las células y tienen también una función súper importante en la estructura, en la función y en la regulación de los tejidos y los órganos del cuerpo. Esas son algunas de las funciones, pues, como de las proteínas. En la parte roja vamos a encontrar las grasas y los aceites. Al estar en rojo no quiere decir que son malos, pero sin embargo se debe preferir las grasas vegetales como los frutos secos, las semillas, el aceite de oliva, entre otros. Y debemos de controlar el consumo de grasas de origen animal, por ejemplo las mantequillas, las margarinas, los embutidos. Y algunas de las funciones que tienen las grasas es que estas nos van a proveer ácidos grasos que son esenciales para nuestro cuerpo y que él no puede fabricar. Por ejemplo, el caso del aceite linoleico y linolénico, que ellos la función que tienen es que mejoran nuestro sistema inmunológico, también participan en la creación de hormonas y el funcionamiento de neuronas. Las grasas también cumplen una función importante al almacenar energía. Y también, como lo mencioné anteriormente, todas ellas van a ayudar en la producción de hormonas y a facilitar el transporte de algunas vitaminas. Y finalmente tenemos los azúcares, que este grupo se debe controlar mucho su consumo porque en grandes cantidades puede ocasionarnos problemas para la salud como diabetes, obesidad y la formación de grasas o enfermedades cardíacas. La FAO y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también hacen referencia a la importancia de consumir el agua, porque esta nos va a hidratar y va a permitir un transporte de nutrientes de la célula. También va a colaborar en el proceso digestivo de la respiración y en la circulación sanguínea. El agua también nos va a ayudar en el funcionamiento del cerebro, de los nervios y va a tener una función importante en la contracción de los músculos y la elasticidad de los tejidos. Y también hacen referencia a que se debe consumir agua en conjunto del ejercicio y que la actividad física debe de ser mínimo 30 minutos y esta nos va a suministrar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos de nuestro cuerpo y también va a ayudar al sistema cardiovascular para que este funcione como de manera más eficiente. El ejercicio también nos va a ayudar a disminuir ese riesgo de padecer depresión, ansiedad y puede contribuir también en un sueño reparador. Listo, algunas de las recomendaciones de hábitos de vida saludable, entonces, como mencionaba antes, debemos de tener una alimentación balanceada y se debe tener mucho cuidado con la frecuencia y la cantidad de los alimentos que ingerimos y la importancia de incluir todos los grupos de alimentos, porque como ya mencioné, cada uno cumple una función importante en nuestro cuerpo. Las frutas y verduras también debemos de consumirlas en grandes cantidades y lo ideal es que se consuman al menos 5 por día de acuerdo a la OMS. Y esto va a mejorar la motilidad también intestinal. Con los ultraprocesados, estos son alimentos que son modificados industrialmente, que tienen alto contenido de azúcar, de sodio, de grasas, también de adictivos y que en exceso nos pueden conllevar a padecer muchas enfermedades como las que mencioné anteriormente. Y también muy importante cuando hablo ahí de tiempos, me refiero a dedicar
el tiempo específicamente a la comida, de evitar factores distractores, de masticar bien, porque el proceso de la digestión inicia desde la boca. Bueno, hay un grupo específico que se sale como de los límites de todo lo que he mencionado y son las personas que están dentro del trastorno por espectro autista. Y antes de hablar de ese grupo, es necesario mencionar que la información sobre el tema es muy limitada y que es un tema que poco se ha investigado con relación a la alimentación, por tanto se desconocen muchas variantes. Entonces, para empezar con este trastorno, entonces, estas son alteraciones del sistema nervioso central, donde se dificulta la comunicación, las interacciones sociales y también se va a ver alterado el patrón del comportamiento. El inicio de este se da principalmente en la infancia, donde hay un desarrollo neuronal que altera todo lo que antes mencioné. Dentro de las alteraciones de los pacientes con trastorno por espectro autista, tenemos las alteraciones sensoriales, que esas pueden ser o muy hipersensibles o hiposensibles, que ellas pueden desencadenar en la alteración en la alimentación. Entonces, algunas de esas alteraciones sensoriales son, por ejemplo, la auditiva. Esta auditiva está relacionada con los ruidos intensos, con sonidos agudos, continuos, que por la condición de estos pacientes va a generar mucha molestia, una molestia extrema. En ellos llega a ser hasta el punto de ser casi dolorosa. Por ejemplo, con los alimentos crujientes o los chiclosos, eso va a generar mucho rechazo de algunos alimentos. Cuando hablamos del tacto, me refiero a que los alimentos que tienen como esas texturas fibrosas me refiero a alimentos como la naranja, como el mango, o alimentos que son astringentes como el café, la curúa, el plátano verde, como esos alimentos que dan sensación de sequedad en la boca. Y también los alimentos granulosos, por ejemplo, la leche en polvo, las harinas. Entonces, todas esas texturas va a generar un rechazo de muchos alimentos, ya sea por el contacto, la experiencia que ellos tengan dentro de la boca o con las manos. En los sabores, este ítem se relaciona más con el gusto por los alimentos que por esa relación que el paciente pueda tener, ya que hay algunas comidas que pueden ser muy desagradables para ellos, lo que va a limitar el consumo de alimentos específicos. En lo visual, a todos nos entra la alimentación y todo por los ojos, y con esos pacientes es mucho más evidente. Entonces es muy importante tener una presentación y color del plato adecuado, ya que puede generar una aceptación o por el contrario que el paciente rechace rotundamente el plato. Entonces para ellos resulta poco aceptables los colores como oscuros, como los verdes, y les gustan mucho los colores naranjas, los amarillos y los rojos. En la parte olfativa, entonces ellos son muy, como mencionaba al inicio de la presentación, ellos son muy hiposensibles o hipersensibles. Entonces en este caso ellos pueden ser muy sensibles a determinados olores. Y por ejemplo, olores que para nosotros pueden ser desagradables o imperceptibles, para ellos puede generar muchísima atracción. En la hiperselectividad encontramos lo que es la diversidad de alimentos que el niño consume. Por ejemplo, cuando encontramos comentarios en la familia como, no, es que el niño solo come X alimento, es que es imposible incluir otro alimento. Es como esa obsesión por comer siempre ese mismo alimento. Y hay incluso obsesión por marcas, porque en ocasiones un cambio de presentación puede llegar a generar rechazo del alimento que decía gustarle. Con relación a lo gastrointestinal, este se relaciona más con el estreñimiento y no es como, es más como una consecuencia de todo ese tipo de restricciones que el paciente realiza. Y también acá influye mucho la masticación, todos los medicamentos que el paciente consume, el rechazo por las frutas y las verduras y alimentos que son como tal altos en fibra. Pero estas condiciones gastrointestinales no es específicamente por la condición de ser autista, sino más por las restricciones de estos pacientes. Con relación a los condicionamientos clásicos negativos, entonces esto es como la conexión que existe entre un estímulo
nuevo y un reflejo que ya existe. Es como un estímulo-respuesta. Y en este, por ejemplo, si un alimento a ellos les ocasiona náuseas, vómito o un dolor, eso va a generar una experiencia negativa y eso puede desencadenar en que ellos rechacen muchos alimentos. En las enfermedades como las intolerancias y las alergias, en este tipo de población es supremamente importante identificar los posibles malestares o las enfermedades que puede presentar el paciente como alergias, como intolerancias, reflujos, y puede desencadenar en el rechazo de muchos alimentos. Por eso es muy importante vigilar las deposiciones, las actitudes del paciente frente al alimento y las conductas que tiene después de los momentos de alimentación. Cuando hablo de intolerancia me refiero a ese momento cuando después de ingerir uno o varios alimentos se puede dar una mala digestión y estos son visibles. En cambio, la alergia es cuando después de ingerir un alimento hay una respuesta inmunitaria que compromete la salud. En este caso es visible porque puede haber hinchazón, picazón, ronchas u otras condiciones. Y es muy común que los alimentos que más generen estas condiciones sean los derivados lácteos, los huevos, los cereales, porque estos alimentos contienen caseína y gluten, que por la estructura de estas proteínas van a impedir que el organismo pueda digerirlos por completo. Y esto se puede deber a una deficiencia enzimática que va a impedir que el cuerpo pueda desdoblar adecuadamente esas proteínas y que las pueda aprovechar. Una enzima es lo que ayuda a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda utilizar. Bueno, entonces, ¿qué problemas de la alimentación podemos observar en los pacientes con trastorno por espectro autista? Entonces, hay negativa a comer sólidos. Esos pacientes se niegan a consumir cualquier tipo de alimento sólido, porque pasarle una papilla, un triturado, a un alimento sólido o semisólido es algo muy complejo. ¿Que es posible realizarlo? Sí, pero va a ser un proceso muy lento. En la variedad de alimentos extremadamente limitada, es que estos pacientes, como ya había mencionado, tienen preferencias por texturas, por sonidos, por consistencias específicas. Por eso se dice que la variedad es muy limitada. Sin embargo, algo que se ha identificado en la clínica es que la exposición de los alimentos puede resultar muy útil a la hora de incluir nuevos alimentos. Con relación a los problemas conductuales, es muy común en estos pacientes que a la hora de consumir los alimentos hayan episodios de llanto, que griten, que les dé dificultad estar sentados, también como estar agarrando los alimentos con las manos, escupir la comida, reírse y otras condiciones que pretenden como llamar la atención. En la conducta épica es como esos pacientes que tienden a ingerir sustancias que no son comestibles, por ejemplo la tierra, las plantas, la pintura o todos los productos que el cuerpo realmente no necesita y que no puede digerir. Bueno, entonces, ¿cómo debemos de intervenir con estos pacientes? Se debe registrar. Eso quiere decir que antes de comenzar como una terapia de alimentación con ellos, se debe como recopilar esa información de todo lo que antes mencioné, el tipo de alimento que va a ingerir, con quién lo va a hacer, la cantidad, cómo lo va a hacer. Y también es muy importante tener un registro diario donde anotemos como todos los alimentos nuevos que se ofrecen, teniendo en cuenta como la cantidad y las reacciones que el paciente tenga frente a ese alimento. Y eso nos va a permitir identificar o mirar esa evolución del paciente a lo largo del proceso. También debemos de elegir el momento. Entonces, al elegir el momento, lo ideal es intervenir solo en una comida del día. Y es importante buscar el momento más oportuno de acuerdo al paciente y a la disponibilidad de la persona que lo vaya a cuidar o a intervenir. Entonces debemos identificar dónde tiene el paciente mayor apetito, dónde el paciente está con mayor estado de ánimo.
también la disponibilidad del tiempo de la persona que va a intervenir, porque se debe tener cuidado al intervenir para no llegar al punto de estresar al paciente, porque eso lo que va a hacer es provocar todo lo contrario de lo que realmente se busca. Entonces, para elegir otro día donde podamos intervenir el niño, es porque este ya debe haber aceptado como todas las normas y condiciones de un alimento específico y que haya tenido una evolución de ingerir nuevos alimentos y que se haya adaptado bien a ese proceso. En preparar el lugar y menaje se refiere como a buscar un lugar tranquilo, que sea apartado de ruidos que pueden ser molestos para el paciente. También debemos de colocar, algo que resulta muy útil es colocar platos que en el fondo tengan como una figura que a medida que el paciente vaya comiendo aparezca una silueta. También debemos de colocar, por ejemplo, manteles bonitos, vasos con colores que a ellos les sean muy llamativos. Es como ese punto de identificar qué es lo que más le gusta al paciente y ver eso como una oportunidad. Con relación a la anticipación visual, entonces ese es el momento donde se le informa al paciente cuál va a ser el momento de la comida y con quién lo va a comer y qué es lo que va a comer, las cantidades. Es muy importante mostrarle a ellos todo este tipo de cosas. Con valorar el grado de exigencia en cada caso, es que algunos casos funciona muy bien establecer como nuevas normas y exigencias. Y algo que puede funcionar muy bien es establecer como unos objetivos específicos. Por ejemplo, conseguir que toque la comida con la punta de la lengua, o también que el adulto que está al cuidado de él coma pequeñas cantidades de diferentes alimentos, para que el niño se acostumbre a ver otros alimentos y no se sienta angustiado o piense que es como un castigo para él o que es específicamente para él. Y eso va a permitir un vínculo o mayor confianza entre el cuidador y el paciente. Dentro de las estrategias más utilizadas en la terapia por trastorno por espectro autista son los apoyos visuales, contar, negociaciones materiales y juegos. Dentro de los apoyos visuales, estos niños, como ya mencionado en toda la presentación, son muy visuales. Por eso se debe mostrar como por medio de fotografías, de ayudas didácticas, de pictogramas, todo lo que se haya establecido, lo que mencionaba ahora, con quién va a comer, la comida que le corresponde, las cantidades que le corresponde y si es necesario mostrarle el alimento real. Cuando hablamos de contar, esto va a permitir que el niño entienda que la situación va a tener como un final. Es decir, si yo le digo al niño, son 3 cucharadas, yo no le voy a dar más de lo pactado, porque el paciente ya no confiará en lo que el cuidador le dirá. Entonces debemos ser muy claros con eso y si le digo, vamos a hacer esto, es esto. Con relación a las negociaciones, debemos de utilizar como una estrategia que es como las recompensas. Por ejemplo, si se consume un alimento nuevo, el niño va a consumir un alimento nuevo, entonces el niño consume el alimento nuevo y nosotros a cambio le damos, por ejemplo, un trozo de chocolate. Eso puede ser al inicio o funciona muy bien al final, que por ejemplo se coma un puré que no le gusta y después se toma el yogur. Con los materiales se refiere como a generar esa comodidad en el paciente donde él puede acudir a platos, por ejemplo, eso es más de la parte del cuidador, que por ejemplo le tenga platos antideslizantes, que sean más gruesos, porque eso va a evitar mayor comodidad del paciente, evitando por ejemplo que se salga la comida. También podemos implementar vasos con tapa para evitar como que derrame la bebida, baberos para que el paciente se sienta muy limpio y cómodo. Y con relación a los juegos, se refiere como a esos masajes, a untarle los labios, por ejemplo, de un alimento que a él le guste mucho porque eso lo va a estimular demasiado. Entonces, por ejemplo, untarle los labios de algún sabor, también que saque la lengua, que por ejemplo sujete papeles entre los labios, que se coloque lápices acá en la parte superior, eso va a generar muchísima estimulación en el paciente.
Bueno, entonces ya las conclusiones, debemos de tener en cuenta que un estilo de vida saludable va a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Y algo que se ha identificado desde la clínica es que estos pacientes tienden a estar en bajo peso, pero eso no significa que estén malnutridos. Es por la condición de estos pacientes y no es necesario como hacer una suplementación. Algo que puede generar que ellos estén tanto en bajo peso es, por ejemplo, los movimientos repetitivos, porque eso va a generar un gasto calórico adicional, que el gasto calórico es la cantidad de energía que el cuerpo va a gastar en un día. Pero, y también algo súper importante es que cada caso es individual y no existen no existen procesos o dietas que por sí solas tengan como la capacidad de mejorar el paciente, porque todo es un conjunto y cada paciente es individual. Las referencias y ya, eso es todo. Carolina, muchas gracias por la presentación. De ahí salen una cantidad de dudas. Es una información muy importante con respecto pues como a todos los sentidos que integran, que uno a veces no tiene en cuenta como todo ese proceso completo. Familias, damos paso entonces en este momento a las dudas o a los aportes que ustedes quieran realizar. Adelante. Doctor Eric, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Natalia, también por la presentación. Igual yo sé que muchos de ustedes tal vez no tienen algún familiar con trastorno del espectro autista, pero también es bueno pues también aprovechar como el espacio para que también ustedes puedan resolver las dudas que tengan en torno a la nutrición, tanto en cuestiones de enfermedad mental como en aspectos como generales. Entonces, abrimos todo el micrófono para quien quiera hacer como el cuestionamiento, las preguntas para poder resolver dudas, mitos y demás al respecto de cualquier tema que tengan que hablar al respecto de nutrición. Entonces, adelante.
ahí yo tengo una duda. Em, hay un nuevo, pues relativamente nuevo diagnóstico que se ha dado pues en las clasificaciones psiquiátricas que entran dentro de los trastornos de la alimentación y que se presenta principalmente en los niños y en adolescentes que no son, que pues no necesariamente son como del espectro autista, pero que actualmente se conoce como trastorno de evitación, aversión de los alimentos y que es de estos niños, adolescentes, quienes dejan de comer durante periodos inclusive como largos o tienen muchas dificultades en la alimentación, pero no precisamente por el hecho de que quieran mantenerse delgados o delgadas o el hecho de que tengan alguna distorsión en la imagen corporal, sino porque son demasiado sensibles a las características organolépticas de los alimentos, o sea, el olor, el sabor, la textura, por ejemplo, de los alimentos, y que es algo muy similar a lo que estaban hablando de lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes autistas, ¿no? Y se convierte esto ya en un trastorno cuando verdaderamente impacta directamente dentro de la nutrición. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué recomendaciones podrían hacer para un adolescente que tenga estas dificultades de alimentación, principalmente por que sean como, que tengan muchas dificultades con texturas, sabores y demás, independientemente de que tengan trastorno o no del espectro autista? Buenas noches, doctor. Buenas noches, familia. Les habla Alejandro Restrepo, nutricionista en la institución. Bueno, me disculpo por no poder prender la cámara en este momento, pero con respecto a este trastorno al que se refiere el doctor Eric, es muy importante tener en cuenta que, pues a pesar de que sí es importante consumir todos los grupos de alimentos, tenemos una facilidad muy grande gracias a que estamos en una zona del mundo donde se producen gran variedad de alimentos, pues podemos aprovecharnos de esto y digamos que como pasa en un paciente que decida ser vegano, que decida no consumir nada de proteínas animales, hay otros alimentos con los que podemos reemplazar esos nutrientes importantes ahí que son las proteínas. Entonces, con los pacientes que tengan este trastorno por evitación, lo que se hace idealmente es empezar a buscar alimentos que tengan un contenido nutricional similar a los que rechazan, pero que no tengan de pronto los colores, que no tengan las texturas que les está generando este rechazo, y así poder garantizar un estado nutricional adecuado, una cantidad de nutrientes aportadas desde la alimentación de una manera adecuada o suficiente, y de pronto, en el caso en que pues, ya tengamos organizado gran parte de la alimentación y que por algún motivo dentro de esta búsqueda no podamos hallar algún nutriente específico, pues ya estaríamos pensando en iniciar una suplementación. Pero lo ideal es empezar a buscar primero dentro de todos los grupos de alimentos cuáles nos pueden reemplazar esos nutrientes que de pronto estén. No sé si con eso, doctor Eric, respondo un poco la pregunta. Ahí se le fue el audio, se le cerró de pronto el micrófono a Alejandro en la última parte que buscar ciertos nutrientes ¿qué? Ok, doc. Bueno, les decía que pues, lo ideal es empezar a buscar los nutrientes dentro de una fuente natural, desde los alimentos, pero en caso tal de que por algún motivo haya algún nutriente que no se pueda dar desde la alimentación, pues ya se empezaría a buscar o a pensar en una suplementación, ya sea con multivitamínicos, ya sea con proteínas o alguna fuente desde esta parte ya no tan natural, pero que sí nos puede ayudar a reemplazar esos nutrientes que no está consumiendo el paciente por la evitación que tiene. Muy bien.
Muchas gracias, Alejo. ¿Alguien quisiera preguntar alguna otra cuestión en torno a aspectos nutricionales? Adelante, Andrea. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, todo muy bien. Bueno, el hijo mío en este momento, él estuvo en Servid hace casi un año. Él fue diagnosticado a los 11 años y medio con TEA, pero, o sea, por, no, pues casi toda la vida suya que yo pueda recordar, yo he tenido problemas con él, que le encanta comerse la ropa, tela, sábanas, cobijas. Entonces me llamó mucho la atención cuando en la presentación se habló de conducta de pica. De igual manera, por ejemplo, yo cuando estaba más joven y él estaba más pequeño, yo jugaba voleibol de playa y él le encantaba comerse la arena. Son como todas esas, no sé, condiciones que me gustaría pues saber un poco más porque es primera vez que yo escucho sobre esto de conducta de pica y cómo se puede pues solucionar si hay de alguna manera. Antes de darle paso a Alejandro con la respuesta y demás, Alejandro y Natalia, para los que no conozcan, TEA significa trastorno del espectro autista, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. Adelante. Bueno, como les mencionó Carolina, la practicante de nutrición, dentro del espectro autista, sí es muy común que nuestros pacientes tengan pues como estas conductas de pica. Realmente desde la parte de nutrición pues no se ha identificado que sea como, digamos, un origen específico de este trastorno de pica. Pero con ellos lo que más se debe hacer es estar pendiente, estar muy vigilante de estos momentos en los que presentan la pica, que son muy constantes, porque realmente, digamos que no hay un tratamiento específico en el que podamos decir que vamos a llegar al punto en que van a dejar de consumir estas sustancias o como lo dice la familiar que nos habló, tejidos, incluso algunos pueden empezar a tener, por ejemplo, conductas como picar la pared o cualquier pedacito de cualquier sustancia que esté expuesta, va a tratar como de consumirla, ¿cierto? Entonces, lo más importante ahí es tener siempre una vigilancia adecuada con ellos, que realmente no, desde la parte de alimentación, como y según también el tipo o, o digamos nivel de discapacidad que se tenga desde la parte intelectual o desde el autismo, también es mucho más difícil manejar este tema de la pica. Hay algunos tipos de autismo que son más leves y digamos que hay maneras o tratamientos conductuales que se pueden llevar y podemos pensar en llegar a un fin exitoso de que no se vuelva a presentar esta situación, pero hay otros tipos de autismo que son mucho más avanzados, que sí es muy difícil llegar pues como a que el paciente no presente estas situaciones. Sí, eso es, o sea, el tema de la pica, primero, no es un trastorno específico del trastorno por espectro autista. Hay sobre todo niños, pero también llegan a haber adolescentes y adultos que llegan a tener este tipo de conductas, ¿cierto? En donde la característica de la pica es la ingesta de materiales o de alguna otra sustancia que no tenga ningún valor nutricional, ¿cierto? Entonces es algo que se tiene que evaluar precisamente, ¿cierto? Ya sea como por parte de trastorno autista o no,
como por parte de como por parte principalmente de de la cuestión del análisis de la conducta, del cómo se está dando esta parte y también a través como del tratamiento psicológico para determinar qué es lo que refuerza esta conducta y de qué manera es que se pueden dar otros reforzadores o algunos otros estímulos que puedan ayudar como a extinguir esta clase como de conductas. Entonces, es una parte como del tratamiento psicológico que se debe de hacer independientemente de que tenga o no trastorno del espectro autista, ¿cierto? Y hay que ser conscientes de ver pues qué tan peligroso, qué tan frecuente, en qué momento se presenta, qué los estimulan, qué no los estimulan. O sea, es algo que se tiene que hacer como en mucho mayor análisis, como para final de cuentas, determinar y tratar esta condición. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Doctor, pues yo no sé si, buenas noches. No, Ligia, buenas noches. buenas noches para todos. No, me quedé pensando en los objetos que estos pacientes consumen, ¿no es cierto? Si son cualquier objeto o de alguna manera esos objetos tienen relación pues con las personas de las cuales aman o dependen. Queda como no es para responder ya, pero sí me queda como la pregunta. Sí, no, es que Sí, ¿hola? Sí, perdón. sí, doctor, sí, no es para responder ya, pero sí es muy interesante porque no es cualquier objeto. Realmente yo pienso que estas personas entran pues, a consumir objetos frente a los cuales tienen una relación con el entorno, con personas que aman, con personas que son de sus afectos. O sea, que los relacionan con el exterior, con las personas, con las cosas que aman, con el mundo. No sé. Sí, pues es que es algo realmente muy variable. Realmente es una situación en donde muchas veces es ¿cómo se llama? Poco específico, o sea, muy poco específico en el tema de que pues llegan a alimentarse de la cal de las paredes, de la tierra, de la arena, de la ropa, o sea, distintas clases como de conductas y demás, y no necesariamente deben de tener una relación. Entonces, muchas veces como a través como del análisis de esa conducta, se puede ayudar como en la extinción como de los mismos, ¿no? Entonces, no necesariamente, sí a veces tiene mucho que ver con cómo se relacionan con el mundo, las texturas, cómo se relacionan con las otras personas, pero no es una generalidad. Gracias, doctor. Bien, listo. ¿Alguien más le gustaría participar? Saber, perdón, temas de nutrición de lo que sucede con sus pacientes, demás. Dependientemente de que tengan o no trastorno del espectro autista, como les decíamos. Ya está cerrado su micrófono. Ah, sí, sí, doctor. Que independientemente pues del trastorno, realmente en la conducta alimentaria pues intervienen muchos aspectos, ¿no es cierto? Factores internos, factores externos, que pues porque uno a veces cree que el acto de alimentarse es algo sencillo, ¿no es cierto? Que es ingerir un alimento o saciar el hambre, pero que hay una cantidad de aspectos internos y externos que influyen en la conducta alimentaria y que vale, o sea, vale la pena pues profundizar en el tema y esforzarse pues por saber en qué consiste verdaderamente la conducta alimentaria, independientemente pues del trastorno, de que haya un trastorno o no. Eso es, muy bien. Muchas gracias, Ligia. A usted, doctor. Bueno, muy bien. No sé si haya alguien más, si les llega, por ejemplo, a preocupar por qué de repente los pacientes
psiquiátricos llegan a subir a veces como tanto de peso, ¿cierto? Porque ¿qué hacen como, qué se puede hacer como a nivel nutricional para regular cuestiones de salud mental? No sé, alguna duda que ustedes lleguen a tener, estamos dispuestos a escucharlos. Doctor, con respecto al peso, pues no es una pregunta, pero sí es una generalidad que se presenta mucho en la institución y es que los pacientes refieren generalmente y que está muy relacionado más que toda la patología dual, que ellos presentan unos procesos tan ansiosos. Pareciera que ninguna cantidad de comida terminará siendo suficiente. Sí, efectivamente. Adelante, Alejandro, perdón. Qué pena, abro ahí el micrófono. Sí es importante que de pronto las familias, desde esta parte de patología dual que estén conectadas, tengan conocimiento de esto, y es porque el doctor Eric también desde su parte de psiquiatría tendrá algunas razones que explicarles, pero dentro de la parte de alimentación es muy común y debido a que el cerebro tiene, digamos, unas partes que se estimulan de una manera muy similar con las sustancias psicoactivas que con los alimentos, con algunas sustancias que contienen los alimentos. Entonces, digamos que en este proceso de abstinencia por el consumo de sustancias de nuestros pacientes, es muy común que tiendan a reemplazar ese consumo de las sustancias por un consumo excesivo de alimentos. También tiene mucho que ver los diagnósticos desde la ansiedad que pueden presentar, y esto genera, digamos que, bajo control de los impulsos. Entonces, así yo acabé de cenar, acabé de almorzar y quiero seguir comiendo, porque esa alimentación, ese alimento que quiero comer, que casi siempre son alimentos específicos, o sea, no es un hambre fisiológica que, digamos, vamos a comer más ensalada, más proteína y eso te va a ayudar a calmar o a tener más saciedad. No, siempre, o es muy común que se piense como en los alimentos favoritos, ¿cierto? Entonces, qué rico una hamburguesa o el arroz, que es como uno de los alimentos más comunes de nuestros pacientes que se busca después de un momento de alimentación como lo es el almuerzo o la cena. Entonces, más que el hecho de que, o bueno, también es importante, dentro de estas conductas de consumo hay un descuido con toda esta parte personal, con el cuidado personal, y dentro de ese cuidado personal está la alimentación. Entonces pasamos de tener un paciente que estaba, digamos, en condiciones de calle o que estaba dentro de la casa, pero que por el consumo excesivo de sustancias no se preocupaba por comer 3, 4 veces al día, sino que comía uno. Pasamos a consumir 3, 4 comidas al día, y esto hace que también el metabolismo empiece a tener cambios importantes de peso. De pronto ya desde la parte de psiquiatría también es importante explicarles a la familia qué otros efectos se pueden generar en el proceso. Sí, también hay muchas veces los medicamentos psiquiátricos, ese es muchas veces un gran inconveniente que tenemos. No todos los medicamentos, ¿cierto? Pero sí varios, sobre todo medicamentos que ocupamos para la regulación del control de los impulsos o para disminuir la ansiedad de consumo, pueden generar incremento del apetito y por lo mismo aumento de peso. Entonces, no es que sea parte de la terapia psiquiátrica, eh, el tema de poner obeso a un paciente, ni siquiera obviamente en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, porque, o sea, realmente si ese fuera como un objetivo sería una iatrogenia, porque recordemos que la obesidad a final de cuentas es una enfermedad, ¿cierto? Sino que, pues bueno, nosotros justamente tratamos de manejar toda esa parte de los efectos adversos a través precisamente del cambio de los hábitos, sobre todo a nivel nutricional, ¿no? Eso es lo que principalmente intentamos realizar. Pero, como lo estaba diciendo Alejandro, sobre todo lo vemos mucho en los pacientes que presentan algún trastorno adictivo, que sobre todo en la cuestión de consumo de estimulantes, como lo es cocaína, el tusi,
la cafeína, las anfetaminas, el bazuco como tal, generan una merma del estímulo como el estímulo como el apetito. Entonces, es muy común que posterior al hecho de presentar una abstinencia a las sustancias se incremente la cuestión como del apetito que se está teniendo, y por eso muchas veces los pacientes constantemente están pidiendo que coman muchísimo más. Ahora, recuerden mucho que la ansiedad es un estado del cuerpo normal que responde cuando existe una amenaza, ¿cierto? Y la abstinencia a las sustancias es detectada como una amenaza a nivel como cerebral. Entonces, esto que propicia que muchos pacientes pues incrementen la ingesta alimenticia, porque el cerebro, al detectar ese punto de amenaza, necesita el hecho de que tenga como mucha mayor energía, y entonces empieza a haber pues obviamente mucha más ingesta, y por esto este efecto, parte de estos efectos que por ejemplo alcanzamos a observar con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, siempre es recomendable que ustedes como familiares y demás siempre se acerquen a todo el equipo terapéutico para pues tener estas explicaciones, ¿no? Al respecto de si están observando ciertos aumentos de peso, ciertos efectos alimenticios, o si existe alguna dificultad alimentaria, sobre todo cuando hablamos de adolescentes o de los niños más pequeños, y ni se diga cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, en donde el rol nutrición tiene una prioridad, pues casi que la primera dentro del manejo como del equipo, ¿cierto? Pero bueno, ¿listo? Bueno, acá nos preguntan en el chat, que si ya pasaron la lista de asistencia, Sandra, y por favor si nos la puede volver a pasar, ¿listo? Sí, señor. Y no sé si, gracias, y no sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario que ustedes tengan. Doctor, no, comentario. Es comentario frente a la ansiedad. Ya habíamos hablado en otra de las formaciones que frente a la ansiedad en condiciones normales, ¿no es cierto? Independientemente de que haya un trastorno o no, se le brindan las herramientas que es importante tener como herramientas, ¿no es cierto? Frente a la ansiedad. Porque cuando sentimos ansiedad, pues a todos nos pasa. Lo primero que buscamos es la nevera, qué vamos a comer, o la alacena, a ver qué vamos a comer porque tenemos ansiedad. Entonces es como proveernos de herramientas pues para el manejo de la ansiedad, caminar, realizar pausas activas, caminar, respirar, tomar agua, como realizar otras actividades que son herramientas que regulan la ansiedad. Son una variedad pues realmente muy interesante y que son muy efectivas, que no necesariamente entonces demos la vuelta por la nevera ni por la alacena, sino la vuelta por la manzana, el vaso de agua, otras herramientas que son muy, muy buenas. Eso, y también hacer la alimentación bien consciente, ¿cierto? No sé, Alejo, ¿usted sabe de estas cuestiones de alimentación consciente, de mindful eating? Tengo algunas nociones, no precisamente pues como un estudio específico, pero sí es muy importante en estos casos pues como empezar a ser muy conscientes cuando estamos alimentándonos. Es muy común que en la mayoría de las casas se consuman los alimentos frente a un televisor, frente a un celular, incluso con una mano comiendo y con la otra viendo el celular. Y esto hace también que toda esta parte metabólica se modifique, que consumamos los alimentos como de modo automático, y al finalizar esos momentos de alimentación, pues es cuando empieza a ocurrir, ni nos damos cuenta qué cantidad consumimos, empieza a aparecer ese momento de ansiedad o de esa hambre emocional, y terminamos consumiendo cantidades mayores a las que nuestro cuerpo requiere. Ahorita, pues también hablando de esas soluciones a esos problemas de los que ya mencionamos ciertas cosas, es muy importante también estimular a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a desarrollar buenos hábitos de actividad física, porque también dentro de esos
digamos, efectos secundarios de la actividad física va a estar la regulación de ciertas cosas pues a nivel emocional, también la regulación del apetito, programar tanto la actividad física como los momentos de alimentación, ¿cierto? No, dentro del mindful eating es importante ser conscientes de cuándo tenemos realmente un apetito que es fisiológico y cuándo ese apetito o esa hambre se genera desde las emociones. Pero también es importante al menos programar entre 3, 4 comidas al día con horarios específicos para que no permitamos que lleguemos como a ese estado de apetito tan exagerado que ninguna cantidad de alimentos termina saciándonos. Entonces también es importante en las casas empezar a tener una alimentación más programada. Muy bien, Alejo. Sí, de eso es un poco lo que se trata. Es toda una parte también que puede entrenarse en el hecho como de hacer bien consciente cuando verdaderamente tengo apetito, ¿cierto? Y hacer bien consciente también las maneras en cómo me estoy alimentando. Si verdaderamente necesito, requiero, cuánta cantidad de ese helado que se encuentra ahí en el congelador, cuánto realmente es lo que realmente necesito, por ejemplo, o si solamente es un antojo. O sea, es tratar como de hacerlo como bien, lo más consciente, ¿cierto? Y bueno, aquí en el chat nos preguntan sobre precisamente un paciente que tiene diagnóstico de autismo severo, pero esta pregunta doña Nora, le pediría que directamente lo pudiera hablar con el equipo terapéutico, dado que es una situación muy personalizada, ¿cierto? Para poder, para poder decirles cómo es, que se tiene que hacer de todos modos mayor análisis, quizás como en la conducta de por qué se está dando toda esta parte del vómito y demás, y cuál es la manera como se podrá extinguir esta misma. ¿Listo? Para que lo puedan tener ahí en cuenta. Bueno, muy bien. ¿Alguna última pregunta que quisieran, hacernos a toda la parte del equipo? Bien, pues si no es más, no sé, Alejo, Carolina, si tienen algunos últimos comentarios para las familias antes de que cerremos la sesión. Bueno, yo creo que es importante también mencionar algo con sus pacientes con trastorno del espectro autista, y es que lamentablemente a nivel social hay un estigma grande con esos momentos de alimentación. Es muy común que estos chicos quieran mezclar alimentos de una manera en que los demás no hacemos, ¿cierto? Que quieran, por ejemplo, incluso se ve que disfrutan de mezclar, por ejemplo, una ensalada con un jugo, cosa que no es muy común, ¿cierto? Que tampoco va a afectar mucho la calidad y la cantidad de nutrientes que se aportan a la dieta, pero que muchas personas ven como que, ay no, esto le va a hacer daño, le va a dar diarrea, le va a provocar náuseas, tal vez porque a nosotros al ver esa mezcla nos provoca náuseas, ¿cierto? Pero a ellos, como les decía ahorita Carolina en la presentación, hay ciertas modificaciones muy marcadas con respecto a la presentación del plato. Sí es importante mostrar una presentación adecuada, ¿cierto? Una presentación bonita que llame la atención, pero es muy común ver a los mismos pacientes mezclar los alimentos para poder consumirlos, como también es muy común que otros pacientes quieran comer cada alimento en un espacio diferente, ¿cierto? Que primero se coman la carne, luego se coman el arroz, luego se coman la ensalada. Entonces, tratar de salirnos de pronto un poco como de esas costumbres sociales, ¿cierto? De los hábitos que tenemos las personas que no tenemos estos diagnósticos, y también entender un poco a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros niños dentro de esas partes de conducta alimentaria que pueden ser muy diferentes a las que nosotros tenemos. Eso es. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, como siempre a todos, pues muchas gracias por estar presentes en estas sesiones académicas, siempre por quererse llenar ustedes
de mayor conocimiento, ¿cierto? Como ustedes saben, estamos tratando de hacer rotaciones por parte como de las distintas áreas de nuestros servicios para que a final de cuentas tengan información de cómo trabajamos, del por qué trabajamos, de qué hacemos y darles siempre una orientación muy general, aunque como siempre les menciono, ya las particularidades es importante que se acerquen a su equipo terapéutico directamente para recibir como una orientación, una dirección, ¿cierto? Y un tratamiento en este sentido, ¿no? Pero bueno, la próxima semana me toca a mí. Yo les voy a hablar al respecto de las consideraciones biológicas de la adicción. Vamos a hablar un tanto de neurobiología, del por qué a nivel cerebral la gente se vuelve adicta, cómo es que funciona en general las drogas, por qué por qué la voluntad no, muchas veces no basta solamente para el tema de poder dejar un consumo de sustancias, ¿cierto? Y por qué las dificultades. Eso lo vamos a ver también para la próxima semana, como siempre lo hacemos los miércoles a partir de las 7 de la noche, ¿cierto? En este mismo espacio, ¿listo? Pero bueno, a todos como siempre, pues muchas gracias por estar siempre presentes, ¿cierto? Un saludo a todos ustedes, ¿cierto? Y pues bueno, que pasen una linda semana.